Él se merece toda gloria, todo honor y toda alabanza. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a este servicio de adoración y alabanza. Verdaderamente, esa canción que acabamos de cantar, corónate, oh gran Cordero, exáltate, oh gran Cordero, es el Cordero de Dios, amén. Jesucristo, nuestro gran Cordero. Vamos a prepararnos para meditar sobre la palabra del Señor, amén. Dios tiene para ti, para mí, para cada uno de nosotros, hoy un alimento espiritual. La palabra te fortalece, la palabra te edifica, la palabra nos ayuda, nos alimenta. Amén. Así que qué maravilloso es cuando podemos estudiar, meditar la palabra del Señor. Yo les invito para que abra sus Biblias en el libro de Job. El libro de Job está antes de los Salmos. Capítulo 19. Job, capítulo 19. Versículo 25 hasta el 27. Vamos a ponernos de pie para estar leyendo la palabra del Señor. Job está antes de los libros de los Salmos. Capítulo 19, versículo 25 al 27. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Vamos a leer de nuevo. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Vamos a estar orando para que el Señor bendiga su palabra. Amado Dios, te adoramos, te alabamos, Señor. Te exaltamos. Te damos a ti toda gloria, todo honor y toda alabanza. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú, Señor, ahora seas tú nuestro maestro. Que podamos, Señor, meditar tu palabra y que ella pueda ser de alimento para nuestras almas, nuestras vidas, Señor. Que podamos ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. En esta mañana quiero hablarles sobre este versículo y vamos a tocar algunos puntos importantes del libro de Job. El tema es: yo sé que mi Redentor vive. Ese es el título del sermón. Yo sé que mi Redentor vive. Qué hermoso título, ¿verdad? Excelente. Y estaremos hablando acerca de las pruebas. Las pruebas que vive el cristiano. Las pruebas por las cuales pasamos todos los creyentes. Las dificultades, las crisis que a veces vivimos, siempre estarán presentes en nuestras vidas las pruebas. Siempre habrá pruebas. Siempre habrá problemas.
Pero la gran diferencia es que cómo enfrentamos las pruebas. Las personas que no conocen a Cristo, cuando están pasando por un problema, se desesperan. Se desesperan, se angustian, se preocupan. Pero los que conocemos a Jesús, somos hijos del Señor Jesucristo, redimidos por la sangre de Cristo, tenemos otra forma de enfrentar las pruebas. Como dice el libro de Santiago, epístola de Santiago, bienaventurado cuando halléis, ¿en qué? En diversas pruebas. Bueno, si hay una persona que es un ejemplo, que está en la Biblia, porque no es que es un libro aparece en una novela. Usted sabe que hoy en día la gente ve muchas novelas, ¿no? Bueno, ustedes no, la gente del mundo. Ustedes no, ni yo tampoco. Pero a la gente le gusta mucho ver las novelas. Y a veces las leen también. Y leen historias fantásticas que inventan los autores, ¿no? Y muchas son personajes inventados, o sea, personajes ficticios, exactamente. Y los ponen a pasar sacrificio y prueba y todo, pero al final lo que es una novela, es una novela. Pero la historia que hoy vamos a estudiar es real. Es un hijo de Dios que pasó por una prueba muy fuerte. Y ese personaje se llama Job. Job. Y Job vivió en los tiempos de los patriarcas. Job fue un patriarca, muy próspero, muy rico, que Dios había bendecido mucho. Él vivió antes de Noé. ¿Usted sabe Noé? ¿Se acuerda de Noé? No, ustedes no se acuerdan, no estaban allí, pero han leído. Han leído de Noé, ¿verdad? Ok. La historia de Noé, el arca de Noé, el diluvio. Bueno, Job vivió más o menos en ese tiempo. De Noé, de los hijos de Noé, etc. Los patriarcas. Él era un patriarca, Job. Es el personaje central de este libro, Job. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Usted dirá, pero bueno, ¿cómo? Si el libro más antiguo de la Biblia es Génesis. No, no es el libro más antiguo de la Biblia. El libro más antiguo de la Biblia se llama Job. Y el personaje bíblico más antiguo de la Biblia que aparece en la historia de los libros del Antiguo Testamento es el libro de Job. Es Job. Y Job, la historia de Job es muy interesante porque vamos a leer desde el versículo 1 sobre la vida de Job, un poco, si nos alcanza el tiempo, ¿no? Él vivía en una tierra, versículo 1, dice, hubo en la tierra de Uz. Había una tierra que se llamaba Uz, era la región. Un varón llamado Job. Y mire cómo era Job, las características de la vida de Job. Dice, era este hombre perfecto, y recto, temeroso de Dios y apartado de ¿qué? Del mal. Un gran testimonio, un ejemplo de cristiano. Claro, todavía en ese tiempo Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. Estamos hablando de la época de los patriarcas. Pero era un ejemplo para nosotros, para muchos de nosotros como cristianos, era el ejemplo de Job. Era perfecto. ¿Perfecto qué significa? No es que no tenía su deslice, ¿no? Sino que él, su corazón, él vivía para Dios, para agradar a Dios. Es más, él vivía haciendo sacrificios, holocaustos, por sus hijos, por él. Y en ese tiempo los servicios, la oración se hacía como holocausto, es decir, se sacrificaba un animalito, etcétera, ¿no?
él tuvo 7 hijos. Dice aquí, y le nacieron, ¿qué? 7 hijos, 3 hijas, 7 hijos varones, ¿no? Y 3 hijas. No dice varones allí porque le faltó esa partecita allí. Tenía una hacienda muy próspero, Dios lo ha bendecido, lo había bendecido mucho porque era un hombre. ¿Cómo era Job? Vamos a ver, díganme las características. No dijeron. 1, perfecto, ¿qué más? Recto y temeroso de Dios. Se parece a Venancio Millones. Modesto, ¿verdad? Pero ¿cuántos no anhelamos ser como Job? Debemos anhelar ser como Job. Perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Algunos dirán, pero pastor, en ese tiempo no había redes sociales. Por eso era que Job era perfecto. Por eso es que Job era temeroso de Dios. No habían los problemas que habían hoy en día. Que no habían. Ya le vamos a ver. Iban sus hijos, aquí vamos a ver, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, o sea, 1,000 bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, cientos de criados, o sea, obreros. Y era aquel varón más grande que todos los varones, todos los hombres del oriente. Era el más rico, el más próspero. Claro, Dios lo había bendecido porque era temeroso de Dios. ¿Qué más? Perfecto y apartado del mal. Esa es, hermano, la característica de Job. Y por eso Dios lo bendecía tanto. Ay, dame su diezmo. Está bien. Aunque en ese tiempo todavía el diezmo no existía. Pero él daba su ofrenda al Señor diariamente. ¿Sabe cuántas ovejas sacrificaba Job? Vamos a ver. Dice, y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job, el 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, tenían sus fiestecitas, ¿no? Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana. Fíjense usted la característica de Job. Todas las mañanas él se levantaba ¿a qué? Los hijos, mientras los hijos se levantaban a fiestar y a comer y a hacer sus cuestiones allí, su fiesta. ¿A qué hacía Job? Se levantaba ¿a qué? A orar, hermano. A orar y a ofrecer holocaustos al Señor. Ofrecía sus holocaustos. ¿Y qué eran sus holocaustos? Sacrificaba ovejas todos los días. Claro, nosotros no tenemos ovejas para estar sacrificándole al Señor. Y además ya Cristo murió por nosotros, ¿verdad? No necesitamos más sacrificio. Pero nosotros tenemos que hacer el sacrificio de la oración todos los días. Presentarnos delante del Señor y elevar holocaustos. O sea, nuestros holocaustos son las oraciones de los santos. Ese es el humo que sube hasta la presencia del Señor. Son nuestras oraciones día a día, nuestros devocionales, como dice la hermana Rosa. Nuestros devocionales diarios. Y él ofrecía sacrificio porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos. Fíjense ustedes, él ofrecía no solamente sacrificio por él, sino que por sus hijos, oraba por sus hijos todos los días. Hermano, nosotros tenemos que llevar a nuestra familia delante del altar del Señor, levantar un altar diario y ahí llevar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice la palabra del Señor, en oración a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros parientes. A veces decimos, ¿por qué nuestra familia no se convierte? Porque no los llevamos delante de la presencia del Señor todos los días. Tenemos que estar orando por ellos.
Como la viuda, ¿no? Aquella viuda al juez injusto. Le toca todas las noches, se le presentaba, oh juez, dame justicia. Bueno, así era Job. Así era Job. Pero usted sabe que en el cielo los ángeles acuden todos los días delante del trono de Dios. Los ángeles. Ellos van y vienen, ¿no? Los ángeles vienen, están con nosotros, porque para eso Dios los creó, para que nos guarde, nos cuide, recojan las oraciones. Ellos recogen las oraciones y las llevan ¿a dónde? A la presencia del Señor. Y todos los días los ángeles hacían eso, todos los ángeles, todos los días. Dice aquí la palabra de Dios, bien, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los ángeles. Pero aquí dice los hijos de ¿quién? De Dios, los hijos de Dios. Venían a presentarse, entre los cuales vino también, se coló. No es que, por Satanás, usted sabe que Satanás era un ángel. ¿Se acuerdan ustedes, no? ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no se acuerdan, pero han leído sobre eso. Satanás era un querubín, protector, un adorador. ¿Por qué será que la adoración es tan atacada? ¿Usted no se ha fijado que la adoración es muy atacada? Si hay ministros que atacan a Satanás, es a los adoradores. Y Job era un adorador, porque Job presentaba sacrificio todos los días delante de Jehová. Un adorador. ¿Y qué hacen los adoradores? Ofrecen sacrificio ¿de qué? De alabanza al Señor. Estas jovencitas que están allí desde muy temprana edad ofrecen sacrificio de alabanza al Señor. Así que cuando usted viene a la iglesia, cuando usted se congrega y comienza a alabar a Dios, usted lo que está haciendo es elevando sacrificio ¿de qué? De alabanza a nuestro Dios. Está levantando un altar delante de la presencia del Señor. Eso hacía Job. Pero el enemigo no se iba a quedar tranquilito. Estaba envidioso, porque eso es lo que sabe Satanás, ser envidioso de nosotros. Cuando Dios nos bendice, él siente envidia, celo, y se presentó delante de Dios. Aquí hay una pregunta teológica, siempre me la hacen, y es que Satanás puede presentarse delante de Dios. Claro que sí, hasta donde Dios le permite. Porque si hay algo, cuando el hombre pecó, le cedió toda autoridad que Dios le había dado a Adán. Y cuando Adán peca, toda la autoridad que Dios le ha dado a él, se la entregó ¿a quién? A Satanás. Y por eso es que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y cuando tienta a Jesús, le ofrece los reinos. Le dice, todos estos reinos te los daré, porque a mí se me ha sido ¿qué? Dado. Porque Adán cuando pecó le entregó en bandeja de plata a Satanás todos esos derechos legales. Derechos legales. ¿Qué le parece? Por el pecado de Adán. Pero por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por su sangre derramada en la cruz y por su redención, le arrebató todos esos derechos. Pero aquí todavía Cristo no había muerto. Así que Satanás se sentía ¿con qué? Primero porque él había sido un querubín. Aunque ya estaba despojado de toda autoridad porque expulsado del cielo. Sin embargo, Dios le permitía llegar hasta cierto límite y hablar con Dios. ¿Aló? Hasta cierto límite. Porque Cristo no había muerto todavía en la cruz del Calvario. Y entonces se presentó y como buen chismoso que es Satanás, escuchó lo que estaban hablando los ángeles. Lo oyó. Y los ángeles decían, Señor, mira que hay un hombre justo, ciego, perfecto, que te adora, que te alaba, que se llama Job. Satanás
parando el oído. Llamó a Dios. Le dijo, ¿tú sabes por qué te teme Job a ti? Yo le digo, sí, claro. Porque imagínate, le das una hacienda de 7,000 ovejas, le das 1,000 camellos, le has dado, lo rodeas todos los días de tu protección divina. Le has dado miles de obreros, ganado, asnas y todo. Por eso es que te sirve, cualquiera te sirve así. Y Dios le dijo, no es por eso. No es por eso, no es por lo que yo le doy. Yo le doy porque Él me ama. Yo le doy porque Él me obedece. Yo le doy porque Él es perfecto. Yo le doy porque Él me adora. Yo le doy porque Él me alaba. Me glorifica y por eso yo le doy. Aleluya. Dígame. Dígame. Cuando usted es fiel al Señor, el Señor le bendice. Le multiplica sus bienes. Le da más salud, más bendiciones, hermano querido. Por eso es que dice, no le servimos a un Dios de balde. Por eso dice, ¿es que acaso Adán, Job le está sirviendo a un Dios de balde? No, Dios le está sirviendo, a Job le estaba sirviendo al Dios vivo y él sabía que era así, que él le ofrecía a Dios todos los días, alababa al Señor. Y le dice Satanás, quítale todo para que tú veas que no te va a adorar más. Y entonces cuando el Señor le dice, bueno, te voy a permitir, porque sabe una cosa, Satanás hace lo que Dios le permite. Dios le permite. Y por eso le dije que íbamos a hablar de las pruebas, porque hay pruebas. Hay muchas personas que no saben lo que es una prueba y piensan que las pruebas tienen un falso concepto de las pruebas. Piensan que las pruebas vienen porque pecó, porque las pruebas vienen cuando algún pecado tenemos. Yo me acuerdo una vez que yo me enfermé y llegó un hermano, como los amigos de Job, y me dijo, pastor, ¿será que usted tiene un cable pelado? Yo le dije, Dios, ¿usted vino a orar por mí o para qué? No será, porque ese es un concepto errado de las pruebas. Pensamos que las pruebas, por supuesto, Deuteronomio 28 dice que hay consecuencias cuando pecamos, que la maldición no viene sin causa. Sin causa, cuando desobedecemos a Dios, viene una consecuencia. Usted, mire hermano, cada vez que un cristiano desobedece a Dios, trae una consecuencia. El pecado tiene una consecuencia. Dios lo perdona. Dios perdona el pecado, pero queda la consecuencia. Pero no se trata de eso. Se trata es que las pruebas las permite el Señor. Si Dios permitió que Satanás probara a Job, estaba siendo sometida su fe, su fidelidad a prueba. Y le dijo, le puedes quitar todo. Y aquí está, usted lee el capítulo 1, es un poco larguito, pero no vamos a leerlo. Le quitó los hijos. Se le murieron los hijos. Le quitó, lamentablemente no le quitó la esposa, porque la esposa era un obstáculo también para él. Pero le quitó, mire, le quitó los camellos, las ovejas, los animales, todo. Lo dejó sin nada, sin nada. Y por último, le dijo, si quieres le tocas su cuerpo, le puedes tocar su cuerpo. Le permitió, dijo, hasta donde Dios permite, pero su vida no.
olvídate. Claro, Dios tenía su plan, su programa, avergonzar al diablo, porque él siempre sale derrotado. Mire, cuando Dios permite una prueba, primero Dios la permite, no manda pruebas, Dios no manda pruebas, las permite con un propósito. Con un propósito. Y ese propósito siempre va a ser de bendición para nosotros, como lo fue para Job. Como lo fue para Job. Y Job nunca perdió su fe, jamás, aunque le quitó todo el diablo. Él nunca renegó de Dios, aunque la esposa le dijo: Job, ¿hasta cuándo, mijo? Por último te dio una sarna. Reniega de Dios y muérete. Y le dijo: y muérete de una vez. Tremenda esposa, ¿no? Tremenda ayuda idónea. Yo creo que era una ayuda demonia, más bien. Y Job le dijo: no, Señor, yo nunca voy a renegar, aunque mi carne se desasiere. Por eso él dice, y por eso el versículo que leímos al principio, ¿verdad? ¿Se recuerda? 19, que dice: aunque mi carne se desasiere, yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive. Aleluya. Y él me levantará del polvo. Él me levantará del polvo. Esa debe ser la actitud de todo cristiano. ¿Y cuál fue el resultado final? Dios le bendijo a Job más de lo que tenía. 7 veces más le dio. Si tenía 7,000 ovejas, le dio 14,000 ovejas. Si tenía 7 hijos, le dio 14 hijos. Imagínense usted. Si tenía camello, 1,000 camellos, le dio 2,000 camellos. ¿Por qué? Porque fue fiel, que en medio de la lucha y de la prueba, él nunca renegó de Dios. Pero que muchas veces la actitud que nosotros tomamos: Señor, ¿por qué estoy pasando? ¿Por qué? Nunca pregunte al Señor ¿por qué? Diga ¿para qué? ¿Para qué has permitido esta prueba? ¿Algún propósito tienes tú, Señor, por esta prueba? ¿Algún propósito? Las pruebas. ¿Qué podemos aprender sobre las pruebas? Número 1, que siempre habrá pruebas. Siempre habrá pruebas. No cree usted que usted se va a librar de las pruebas. Pruebas tengo yo, pruebas tengo usted. Pruebas tenemos todos los cristianos, tenemos pruebas. Y si no fuera por las pruebas, ay hermanos, la vida cristiana sería la vida light. ¿Verdad? La vida light. No. La vida cristiana light no existe. Porque dice la palabra de Dios que a veces vamos a ser probados. Mire, lea Romanos. Con esto voy a concluyendo. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Téngalo ahí abiertico en la Biblia porque vamos a usar a Romanos. Romanos 8, 26. Y sabemos, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados a bien. Son para bien. Las pruebas son para bien. Y la Biblia no miente. Dice la verdad. Son para bien. Las pruebas son para bien. Pastor, pero es que usted no ha pasado por lo que yo he pasado. No, por lo que tú has pasado no. Yo he pasado por cosas peores que las que tú has pasado. Peores. Y aquí estoy. Y aquí me tiene. Cojeando y todo, pero aquí estoy. Parado. Como dice. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos hijos de Dios. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo. Él sigue acusando. Él sí, porque él es acusador. La palabra Satanás
significa el acusador. El acusador. Él va a seguir acusando, pero tenemos a Cristo que nos defiende. Amén. Y nos ayuda. ¿Quién condenará? Él no va a poder condenarnos, porque Cristo ya nos dio la libertad y la redención. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, nada menos. Día y noche, Él está intercediendo por ti, por mí. Ayuda ahí al pastor. Señor, ayuda al pastor, que ahí está. Padre, bendícelo. Padre, ayuda. A Mauricio, que se le cayó el techo. Y al otro que, Padre, ayúdalo. Intercediendo, hermano. Claro que sí. Y si tenemos que comer lentejas todos los días, comemos lentejas todos los días. Pero tenemos victoria en Cristo Jesús. Amén. Dígame. Dígame. Aleluya. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedes en Cristo, hermano. No hay prueba que no puedas vencer. Porque ya Cristo te dio la victoria. Te dio armas para vencer al enemigo. Porque dice en 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y Job, que no tenía armas ni nada. Pobre Job. Lo único que hacía era el que mataba ovejitas todos los días. No conocía nada de armas espirituales, hermano. No sabía del Espíritu Santo, porque en ese tiempo el Espíritu Santo nada, no sabía nada de Jesús. Y mire lo que dijo. Qué revelación tan grande tenía Job, que aún desconociendo, viviendo en otra dispensación diferente, Dios le reveló que Jesucristo lo estaba ayudando. ¿Ah? ¿Qué le parece? Y a veces nosotros estamos descaídos, allí derrotados. Ay, cabizbajo, hermano, es que estoy pasando por esta prueba. Y Job, ¿cuántas pruebas no pasó Job? ¿Y qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive. Mi Redentor, y habló de redención. En ese tiempo, mi alma, redención. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Pero ya él entendió que Cristo lo había, ya antes de la fundación del mundo. Óigame bien. ¿Aló? Mire lo que le estoy diciendo. Le voy a decir algo tan profundo ahorita, que agárrese de la silla, no se vaya a caer. Amárrese ahí, porque a lo mejor se va a ir de boca. Lo que le voy a decir. Antes que usted naciera, ya Cristo lo redimió. ¿Aló? No me entendió. No me entendió. Porque dice que a los que predestinó, a los que escogió, Cristo murió por esos y nos redimió antes que Jesús viniera al mundo, antes que todo. Ya Cristo había redimido a Job. Ay, Dios mío, agarre eso mientras viene la otra. Ya el Señor lo había redimido a él y Job lo entendió. Que no ni idea de quién era Cristo tenía Job y lo entendió. Y como hermano, muchas veces nosotros que hemos leído tanto sobre Jesús y la obra de Jesús, a veces no lo entendemos. Y cuando estamos pasando por una prueba, parece que el mundo se nos viene encima. Job no. Job, con su lepra, con su llaga, siguió alabando a Dios. Job, aunque los hijos se le murieron, siguió adorando a Dios. Job, aunque todo lo perdió, siguió alabando a Dios. Así debe ser la actitud del cristiano cuando está pasando por prueba. Porque todo esto pasa, dice la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mis promesas nunca van a pasar. La obra de Cristo nunca va a pasar. No se vence.
no se deteriora. Al contrario, cada día cobra más fuerza en mí y en ti. Póngase de pie, amado. Hermano, cantemos este himno hermoso. Porque Él vive. Lo mismo que dijo Job. Porque Él vive. Porque Él vive. Yo sé que mi Redentor vive. 1500 años antes de que Cristo muriera en la cruz, ya el Señor le mostró a Job que el Señor Jesucristo había muerto por él, iba a morir en la cruz del Calvario por él. ¿Qué le parece? Y dice él, iba a resucitar también, porque dice, porque Él vive. Yo sé que mi Redentor vive y me levantará. Está hablando hasta de resurrección, porque dice que Job decía, y yo sé que me levantaré, que aunque me fuera para el polvo, yo sé que Él me levantará. Decía Job, yo sé que me levantaré del polvo. Y así va a ser, hermano. Va a llegar el día en que cuando Cristo venga, todos los que están en el polvo, incluyendo esas personas que creman, ¿no? Usted sabe que hoy en día la gente la creman, ¿verdad? Y lo que le entregan a las personas es una cenicita. Y una vez me preguntaron, pastor, ¿y esas cenicitas cómo van a hacer cuando Cristo venga? ¿Cómo que qué van a hacer? Eso es polvo. Ahí se va a levantar el cuerpo glorificado. A ver, el día de la resurrección, cuando Cristo venga en gloria, yo no me quedo. Es un coro, ¿eh? Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Si usted quiere que ser transformado, no se quede. Esté preparado. Porque las pruebas, ¿sabe qué es? Entrenamiento. Los boxeadores cuando van a pelear, se entrenan. ¿Y cómo se van a entrenar? Si no es prueba, igual nosotros, amén. Nos preparamos para ese día, para que cuando Cristo venga estemos preparados, amén, con Él y nos iremos en gloria. Alabemos al Señor.